Para todos ustedes, muy buenas tardes. Es un placer para la red de Pacto Global Colombia presentar este webinar de caso de éxito frente a uno de los temas más dramáticos que tiene con el mundo entero, como es la lucha contra el cambio climático. El cambio climático hoy es la mayor amenaza contra las especies vivientes del mundo. Las perspectivas, según el panel intergubernamental de las Naciones Unidas contra el cambio climático, son dramáticas, y todo lo que hagamos nosotros, cada uno desde nuestro marco de actuación y desde nuestra propia localidad, será muy importante para afianzar un tema a nivel global. Reitero, todo lo que hagamos nosotros, cada uno de manera individual y cada uno de manera local. Por eso es muy importante escuchar hoy al doctor Carlos de Topagua, Boyacá, y hablar sobre este tema fundamental desde cómo un pequeño municipio colombiano con profesionales y personas que tratan de entender que el mundo es uno solo, y desde mi propio terruño podemos afianzar acciones para mitigar y adecuarnos a ese cambio climático y luchar contra él. Por eso, hoy que hay ya 122 inscritos a los que vienen escuchando hoy este webinar organizado por la red de Pacto Global Colombia y con la ayuda de entrenamientos, a quien acompañamos mucho, ya que es nuestro socio natural en estos procesos. Muy bienvenidos a todos, profesor y doctor Carlos. Muchísimas gracias por permitirnos escuchar sus experiencias, sus visiones, y que nos sirva este ejemplo de Topagua, Boyacá, como ejemplo para muchos de los 1.100 municipios colombianos. Usted está dándonos ejemplo, no solamente pequeños municipios, sino con toda seguridad a muchos municipios también de la región de América Latina, porque ya sabemos que varios se han conectado con nosotros. Entonces, sean ustedes bienvenidos, y un mensaje fuerte desde Pacto Global, con un mensaje adicional de corresponsabilidad en esta medida del COVID-19, en el cual Pacto Global, con estos webinars, trata de una manera virtual, generar espacios de conocimiento. La red de Pacto Global cumple 10 años, y a través de nuestra área de comunicación, con estas alianzas virtuosas, en entrenamiento, podemos hacer este esfuerzo. Un reconocimiento especial en entrenamiento a Paula y a nuestra jefe de comunicaciones, Ángela Gómez, quienes han hecho posible que podamos tener hoy al doctor Carlos, y a todos ustedes en escuchar esta experiencia fuerte de Topagua, Boyacá, como un caso de éxito, sin duda, para la atención del cambio climático. Sean todos muy bienvenidos. Yo les cuento, soy la coordinadora de comunicaciones del Global Compact, y estamos apostándole a todos estos temas de entrenamiento digitales para que este espacio que estamos teniendo desde nuestras casas, muchos teletrabajando, también lo podamos convertir en una oportunidad de gestión de conocimiento, ya que son muchos los retos que se nos vienen, que tenemos ahora y que se nos vienen más adelante para aportar a la reconstrucción de nuestro entorno y de nuestras organizaciones, y de esa apuesta de volver a sacar a nuestro país adelante. El municipio se localiza en Boyacá, en la provincia de Sogamuxi. Es un municipio de 34 kilómetros cuadrados, algo más de 3.000 habitantes. Es un municipio de alta montaña. Hace parte de la cuenca media del río Chicamocha. Principalmente su actividad económica principal es la minería de explotación de minería bajo tierra de carbón, y labores agropecuarias. Muchas personas se preguntan por qué el municipio de Topagua, siendo un municipio de sexta categoría, pues tiene dentro de su agenda y dentro de sus prioridades la gestión del cambio climático. Y es porque tanto esta administración como la administración anterior se dieron cuenta de que la gestión del cambio climático permite diseñar los territorios y permite visualizar los territorios con otra óptica, desde otra perspectiva.
Entonces, el cambio climático se convierte no en un riesgo, sino en una oportunidad en la medida en que los territorios se diseñen como territorios sostenibles en los que propenda la igualdad y la equidad. En el año 2017 empezamos la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. El municipio de Tópaga es el único municipio en el país de sexta categoría, o bueno, ya ahorita hay otro municipio que es Betaitia, pero en ese momento era el único municipio de sexta categoría en todo el país en el que contaba con este instrumento. Los planes integrales de gestión del cambio climático territorial son los instrumentos mediante los cuales las entidades territoriales deben hacer de sus municipios que tengan un desarrollo bajo en carbono, o sea, que tengan bajas emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, y también que sean territorios que se adapten a las variaciones tanto de la precipitación como de la temperatura. Entonces, el municipio de Tópaga, de la mano de la metodología del ministerio, en ese momento solamente estaba disponible el PENAC, que el PENAC es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es un documento de la segunda comunicación nacional del ministerio. Entonces nosotros en ese momento solamente teníamos el Plan Nacional de Adaptación, después lo estructuramos con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, y cuando ya salió la tercera comunicación nacional publicada, la tercera comunicación nacional de cambio climático, pues acabamos de actualizar nuestro documento en lo que tiene que ver como la parte metodológica. ¿Cuáles son las partes de este documento de gestión del cambio climático? Entonces, tiene 5 grandes componentes. El primero es el alistamiento, en donde se hace toda la revisión documental, se hace una línea base de cuáles son las condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales del municipio, y se tiene toda esta información como punto de partida. La segunda parte es el perfil territorial. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con una excelente herramienta, que es la herramienta para la acción climática. Es una herramienta que nos permite modelar 3 escenarios de cambio climático con 2 variables muy importantes, que son temperatura y precipitación. Estos escenarios son en los rangos de 2011, 2040, 2041, 2070, 2071, 2100. Con esta información y con toda la información de contexto que teníamos, geológica, geomorfológica, social, todo el mapa de pendientes, todo el tema de gestión del riesgo, lo que hicimos fue cruzar con estas nuevas capas de información que teníamos sobre la variación de temperaturas y de precipitación, y lo que nos arrojó fue un mapa de susceptibilidad en donde podíamos apreciar qué áreas del municipio iban a tener una mayor afectación por el tema de la variación de las precipitaciones y por la variación de la temperatura. Entonces, aparte que ya se tenía toda la información de contexto de los años que se habían presentado las heladas más fuertes, los años que se habían presentado las inundaciones más severas, y toda esa información, más esta información científica, nos sirvió para hacer un modelo y contextualizar y entender cómo era el comportamiento del territorio y cómo se iba a comportar el territorio con estos 2 factores detonantes, que son la variación de la temperatura y la precipitación. Después, cuando ya teníamos toda esa información, empezamos a ver cómo diseñábamos medidas para hacer de Tópaga un territorio bajo en carbono y resiliente al clima. Entonces empezamos a diseñar medidas de desarrollo rural bajo en carbono y desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, protección de ecosistemas, desarrollo minero energético bajo en carbono y resiliente al clima. Y después priorizamos esas medidas de acuerdo al impacto que iba a tener, la costo-eficiencia de la implementación de cada una de esas medidas. Y después diseñamos una estrategia para hacer seguimiento y monitoreo a estas medidas que se habían diseñado. Estos son los escenarios de cambio climático que les estaba contando. Entonces, el municipio de Tópaga hizo todo un modelo de cómo era el clima actual. Toda esta información está contenida en la tercera comunicación nacional. El municipio lo que hizo fue ver cómo iba a ser la variación y cómo eran esas tasas de variación tanto de la precipitación
cómo era temperatura, y este modelo lo que nos permitió fue ver en qué zonas era prioritario tomar en diferentes medidas. Estas fueron las medidas que se diseñaron en total 13 medidas, de las cuales 7 son de mitigación, 6 son de mitigación y 7 son de adaptación. Entonces, es importante resaltar que todo lo que hagan los municipios siempre tiene que estar enlazado al gobierno central, a los documentos de gestión del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, todas y cada una de las medidas diseñadas por nosotros hacen parte del portafolio nacional. Entonces, nosotros diseñamos, por ejemplo, para el desarrollo rural bajo en carbono, agricultura resiliente al clima, ganadería resiliente al clima y turismo comunitario. Cada una de esas medidas que se diseñaron fueron socializadas con la comunidad, fueron compartidas. De hecho, muchas de ellas o varias de ellas fueron propuestas por los líderes del municipio. Entonces, con este portafolio de medidas, lo que hicimos fue tratar de atacar de blindar el municipio en lo que se venía o se viene con el cambio, con la variación de la precipitación y con la variación de la temperatura. Y diseñamos entonces 13 medidas mediante el cual el municipio pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pretende aumentar su resiliencia o su capacidad de adaptación frente al cambio climático. Entonces, también en el 2019, el año pasado, el municipio de Topaga empezó a trabajar en el inventario municipal de gases de efecto invernadero, porque pues para saber cuánto estamos, la efectividad de nuestras medidas es indispensable pues la cuantificación de las mismas. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran nuestras emisiones y cuáles eran nuestras fuentes de emisión, y ver también si había de pronto una potencialidad para generar de pronto créditos de carbono o bonos de carbono que sirvieran para apalancar cada una de las medidas que están propuestas en el portafolio de medidas del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. Entonces, en este momento es una medida o es una posibilidad que se está pensando en ver si a partir de la generación de bonos de carbono, producto de la reducción de unos proyectos que les voy a hablar más adelante, a generar créditos de carbono. Entonces, en este momento estamos trabajando con algunos organismos de cooperación y con algunas agencias que nos están colaborando en este tema que es muy puntual. Y gracias a esto, al trabajo que desarrollamos, pues empezamos a buscar realmente quién sabía del tema, porque nosotros muy a lo que podemos hacer desde un municipio de sexta categoría, con todas las ganas y con todo el interés, pues somos conscientes de que hay gente que sabe bastante del tema y que sabe mucho más que nosotros y que nos podían guiar por la senda de lo que estábamos buscando. Y es ahí entonces cuando encontramos al Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía y a la Red de Gobiernos Locales CICLEI. Entonces, aquí hay un antes y un después en la forma en que se estaba contemplando la gestión del cambio climático en el municipio de Topaga. Estas redes de municipios y estas redes de apoyo nos hicieron entender la dinámica territorial como un todo, como una gran parte de un gran complejo social, económico, ambiental, y nos empezaron a direccionar en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio climático, cómo teníamos que buscar posibles financiadores de nuestros proyectos, cómo teníamos que replantear nuestras medidas de gestión del cambio climático, cómo, comparándolo con otros municipios, cómo estábamos, cómo era la metodología que estaban utilizando en otros países. Y entonces nos cuenta que íbamos bien, pero que teníamos falencias en muchos ámbitos. Entonces, estas redes, la red de gobiernos locales CICLEI, a través de sus programas de capacitación, pues fue indispensable en la formulación de nuestro inventario municipal de gases de efecto invernadero. Entonces, hay un antes y un después en la forma en que el municipio de Topaga planteaba la gestión del cambio climático territorial, y se debe
a la ayuda y al apoyo que hemos recibido tanto del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía como la Red de Gobiernos Locales ICLEI. Y en el marco de esta cooperación accedimos a un programa que es el programa Urban LED, que es la segunda fase. En este momento la primera se desarrolló en Brasil y en otros países de Asia y de África. Y la segunda parte se desarrollaba con 6 municipios de Colombia, entre los cuales está Topaga. Dentro de esos 6 municipios está Cali, Valledupar, Envigado, Cartago, Ibagué. Entonces son como los grandes líderes del cambio climático, y entre esos municipios está Topaga, que es un municipio de sexta categoría que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación pues logró colarse entre estos municipios, que son municipios pues que tienen muchos recursos y tienen mucho personal en el que pueden pues desarrollar este tipo de actividades. Entonces, en el marco de este programa Urban LED, a la vez fuimos beneficiados con el programa o un subprograma que se llama Let's Lab, en el que también les voy a hablar más adelante, que es una solución de bajas emisiones para los edificios públicos del municipio de Topaga. Entonces, haber realizado nuestro plan y haber visibilizado eso con estas redes de colaboración, pues nos ha abierto las puertas a nivel nacional y a nivel internacional de un modo que no nos hubiéramos imaginado. Y es ahí donde entra Pacto Global Red Colombia. Entonces, este año, dentro de las metas que teníamos, pues es seguir ampliando nuestra red de colaboradores, ver cómo más podemos gestionar recursos, cómo podemos crear alianzas que permitan desarrollar proyectos de sostenibilidad, no solo en la parte pública, sino en la parte privada. Y es ahí donde decidimos, pues, adherirnos a Pacto Global Red Colombia, porque estamos seguros que es una alianza estratégica y que son los líderes de la sostenibilidad en el sector privado, y estoy seguro que adherirnos a Pacto Global pues nos va a abrir muchas puertas. Y esto es alguno de la participación de los eventos nacionales que estaba el municipio de Topaga. Entonces a veces la gente ni siquiera sabe cómo se pronuncia o dónde queda Topaga, y les llama la atención ver que nosotros hemos estado participando, nos han invitado en varios foros nacionales, hemos estado trabajando, como les digo, de la mano de redes de gobiernos locales, y esto nos ha abierto las puertas para visibilizar la gestión territorial del municipio, que es muy importante que los alcaldes demuestren la gestión y demuestren lo que están haciendo, y para ver cómo lo están trabajando otros municipios que pueden tener el mismo problema que tenemos nosotros respecto a la deforestación, respecto al abastecimiento del recurso hídrico, respecto a la seguridad alimentaria, que ahorita con todo esto del virus nos dimos cuenta pues que sí podemos, o hay un riesgo latente de seguridad alimentaria, incluso en estos municipios que son productores de comida. Entonces hay que replantear cómo estamos haciendo las cosas, y este tipo de escenarios que hay como urgencia o como inconvenientes, pues nos ayudan a crear soluciones inteligentes y mecanismos interesantes. Entonces, toda esa participación que ha tenido el municipio de Topaga lo ha llevado a conocer diferentes formas de ver el desarrollo territorial y entender el cambio climático, cómo los diferentes líderes mundiales y líderes locales lo trabajan. Este año, el doctor Henry Barrera estuvo exponiendo este ambiente en el Congreso Nacional de Municipios. Su visión de desarrollo territorial y su visión de municipio pues sigue con el programa de cambio climático, y tiene unas iniciativas muy interesantes para seguir trabajando. O sea que es muy importante resaltar, lo que más le resaltan a Topaga siempre es la voluntad política del gobierno, y hay que resaltar la voluntad política del gobierno actual, que decidió continuar con el programa de cambio climático y decidió priorizarlo. Entonces esto es muy importante, porque desde que haya voluntad política los recursos se buscan de alguna forma, o no necesariamente todo tiene que ser recursos económicos, se pueden buscar formas de crear alianzas institucionales que nos permitan hacer que nuestros municipios y nuestros territorios sean territorios en paz, territorios bajos en carbono y resiliente al clima.
Y también hemos sido invitados a varios escenarios internacionales. Desde el año pasado estuvimos en Bélgica compartiendo con más ciudades de todo el mundo cómo es que están trabajando para hacer de las ciudades lugares de desarrollo, de progreso, de prosperidad, hacer de los territorios o tener una visión de territorio a largo plazo es muy importante. Y sobre todo ver todos estos planes, todos estos programas que se proyectan y todas estas medidas que se diseñan, cómo se pueden buscar financiamiento. Entonces, el cambio climático o la gestión del cambio climático mucho tiene que ver con cómo se financia. Entonces, para que los municipios puedan tener acceso a diferentes mecanismos de financiamiento, es indispensable que sepan primero pues, cómo está su municipio y es indispensable que hagan los planes, que formulen los planes integrales de gestión del cambio climático territorial. Estuvimos invitados también en Costa Rica y también estuvimos invitados en Guadalajara exponiendo nuestro plan de cambio climático territorial. También hemos recibido algunos reconocimientos y menciones por parte de organismos nacionales e internacionales. El año pasado desarrollamos el primer foro urbano regional de cambio climático y era un evento patrocinado por la COP. Entonces, ya desde la COP, que es como la institución que tiene que ver con cambio climático, pues ya tienen en cuenta el trabajo de Topaga y tienen en cuenta que el municipio viene desarrollando medidas desde hace bastante tiempo. También fuimos galardonados o fuimos seleccionados dentro de los mejores 500 proyectos medioambientales por Premio Latinoamérica Verde, que es una excelente, una maravillosa forma de resaltar la labor que se está desarrollando en América Latina. Este es el primer foro que desarrollamos. Estuvimos trabajando con el Pacto de los Alcaldes, con la Red de Gobiernos Locales y CLEI, nos colaboró el Ministerio de Medio Ambiente, estuvo la CAR, Corpo Boyacá, estuvo la Gobernación, estuvo varios alcaldes invitados. Y de todo esto, de toda la gestión del cambio climático del municipio de Topaga, surgió tal vez la iniciativa más interesante, que es una asociación de gobiernos locales que definimos o denominamos la Región Funcional Territorial de Cambio Climático. ¿Qué es la Región Funcional Territorial de Cambio Climático? Una asociación de gobiernos locales mediante la cual los municipios piensan desarrollar proyectos relacionados con la gestión del cambio climático. Entonces vemos como de un proyecto pequeñito como Topaga se unieron 7 municipios más y constituyeron la Región Funcional Territorial de Cambio Climático. Entonces, ¿cuáles municipios hacen parte de la Región Funcional Territorial de Cambio Climático? Obviamente está Topaga y está Corrales, Gamesa, Mongua, Monguí, Busbanzá, Floresta y Beteitia. Entonces, ¿cuál es la definición de la Región Funcional Territorial de Cambio Climático? La región funcional es un escenario catalizador que plantea desarrollar problemas transversales del desarrollo, problemas como la deforestación, problemas como el desabastecimiento del recurso hídrico, problemas como la contaminación del recurso, la falta de plantas de tratamiento de agua residual, problemas como la contaminación atmosférica. Y mediante la creación de alianzas territoriales, trabajar los temas relacionados siempre con cambio climático. Es muy importante porque es una forma de participación comunitaria transfronteriza. Entonces, ya no es solo el municipio de Topaga luchando solo contra el cambio climático, sino ya hay otros 8 municipios que conforman la región funcional y que vienen desarrollando medidas, porque es mucho más fácil y tiene más voz y tiene más alcance, pues ya no son 3.000 habitantes del municipio de Topaga, sino ya son 80.000 habitantes de la región funcional. Todo esto se legalizó o se oficializó mediante la firma de un memorándum de entendimiento, que básicamente es un acuerdo de voluntades, en la que estos 8 alcaldes se comprometían a trabajar de la mano, trabajar siempre todos juntos en temas de cambio climático.
¿cuáles son las líneas instrumentales de la región funcional? Entonces, es muy importante y fundamental la gestión del cambio climático. Casi que esa es la razón por la cual se creó la región funcional. Tiene también una parte muy importante que es el intercambio de conocimientos, porque a pesar de que son municipios que están pegados, que son municipios vecinos, todos boyacenses, todos de la provincia de Sogamuxi y tres de la provincia de Tundama, pues son municipios que dentro de su territorio tienen potencialidades y tienen experiencias muy diferentes. Por ejemplo, Monguí es un municipio que se destaca por su turismo, es un municipio líder en el turismo sostenible, entonces hay una potencialidad muy importante para que el gobierno de Monguí les enseñe a los otros municipios cómo adelantaron esos procesos para llegar a ser reconocido como un turismo sostenible. De la misma manera, Gamesa y Mongua son municipios que tienen grandes extensiones de páramos y tienen una experiencia mayor en su cuidado, en su protección. Entonces, cada uno de estos municipios tiene una vocación muy diferente y tiene unas potencialidades muy diferentes, y lo que hace enriquecedor esa experiencia de intercambio de conocimientos. Otra de las líneas instrumentales que se planteó fue la ayuda a la hora de atender las emergencias. De estos 8 municipios, solamente uno de ellos, que es Usbanzá, cuenta con un carro de bomberos. Entonces, a veces por los temas de contractuales de las ARL, se dificulta que cuerpos de bomberos vayan de una jurisdicción a otra a actuar. Entonces, esto también pretende que mediante acuerdos municipales pues se creen las alianzas para que toda esa burocracia que tiene que ver con el cumplimiento pues se pudiera de alguna manera menguar. Y otra parte muy importante es la búsqueda conjunta del financiamiento. Entonces, como les decía, es más fácil o es más, las convocatorias por lo general tienen un alcance mínimo, y es más fácil si la región funcional buscaba recursos para todos que Topaga solito luchando contra el mundo, buscando recursos para financiar las medidas diseñadas en los planes de cambio climático. Este es el programa que les contaba. Entonces, es la iniciativa Let's Lab, que fueron seleccionadas 2 iniciativas, la del Envigado, la del municipio de Envigado y la del municipio de Topaga. La iniciativa que presentamos del municipio de Topaga es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo de energía eléctrica en 10 edificios, de los cuales la administración municipal paga la energía eléctrica. Entonces, presentamos nuestro proyecto y fuimos seleccionados, gracias a Dios, en esta iniciativa Let's Lab. Fuimos uno de los 2 municipios en el país que fuimos seleccionados, y vamos a empezar con la implementación en las instituciones educativas. Entonces, estamos priorizando cuáles son las sedes educativas que van a tener este primer montaje de la tecnología solar fotovoltaica para generación de energía eléctrica. Entonces, pues, vemos el alcance que ha tenido el proyecto de Topaga, del plan de cambio climático, pues han surgido muchas iniciativas que hemos podido materializar en el municipio de Topaga, y este sí se desarrolló con la región funcional. Es el programa Ecoestufas. Es un proyecto que venimos desarrollando de 1.600 estufas ecoeficientes. Estas estufas tienen, el proyecto de las estufas son los usuarios para que pues no tengan que recurrir a las masas de bosques, de bosques nativos con los que cuenta el municipio, sino que a través de este banco maderero pues puedan hacer uso y puedan hacer aprovechamiento de la madera, siempre y cuando los reciben. Eso tiene un manual de cómo tienen que hacer los usuarios.
Pero la idea es suministrarles a la gente las estufas eficientes, porque como pueden ver la gente estufa pues en condiciones muy precarias, dignificar la forma en que cocinan nuestros campesinos del municipio, mejorar todo lo que tiene que ver con el problema de salud que trae estas estufas o estos fogones artesanales de leña, que tienen un problema bien grande con enfermedades pulmonales obstructivas crónicas. Y adicionalmente, pues, darles la posibilidad de que ellos tengan el huerto maderero del cual puedan abastecerse y puedan resembrarlo para que tengan indefinidamente las condiciones para poder cocinar sus alimentos dignamente. Entonces, es un proyecto de 1.600 estufas, 200 para cada municipio, que venimos desarrollando desde el año pasado con una empresa de diseño que se llama Grunleer, quien diseña esta tecnología, y es un aliado especial del municipio de Topaga y de la Fundación Ecommunity. Y este es, por último, un programa que hemos venido desarrollando también de la mano con los niños, porque es indispensable que la comunidad se vaya empoderando en lo que tiene que ver con la gestión del cambio climático. Es indispensable que las comunidades sean las que lideren estos programas de gestión, porque son ellas las que saben y conocen de primera mano cómo es el comportamiento del clima en el territorio. Entonces, es muy importante que los niños vuelvan a tener un acercamiento con la forma en que se cultivaba antes, como cultivaban los abuelos. Es muy importante que los niños conozcan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo pueden ellos aportar desde el día a día, cómo pueden ellos hacer una construcción de sociedad y construcción de país desde las aulas de clase. Entonces, es un programa muy interesante que hemos venido trabajando, no solo con el municipio de Topaga, sino con otros municipios, y lo que pretende es pues empoderar a nuestros niños y generar líderes climáticos que puedan pues el día de mañana seguir con estos procesos que estamos trabajando en la actualidad. Eso era lo que les queríamos contar desde el municipio de Topaga, invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales, invitarlos a que sigan trabajando de la mano. En este momento vamos a hacer la actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de acuerdo a las metas que veníamos trabajando, y es muy importante que la comunidad se vincule a estos programas, porque la información que tienen ustedes es indispensable para que estos documentos de gestión pues realmente sirvan para que el municipio alcance la senda de un desarrollo bajo en carbono, resiliente al clima y territorios prósperos y en paz. Carlos, muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar estos minutos con unas preguntas que ya nos han llegado. Entonces, la primera pregunta que tenemos de Fabio Andrés Salgado es: en el tema de estufas y en el marco del proyecto, ¿han identificado los niveles de emisión y exposición que tienen las personas beneficiarias por el cambio de la tecnología de estufas? Lo que se hizo fue priorizar las familias que iban a recibir el beneficio de las estufas mediante un protocolo que tiene el DNP. Entonces, lo que se hizo es, de acuerdo al CISBEN y de acuerdo a... se tenían unas características específicas, por ejemplo, madres cabeza de hogar, por ejemplo, en nuestros pueblos de Boyacá hay problemas de que nuestros abuelos están quedando solos y abandonados, entonces se priorizaba que fueran adultos mayores, se priorizara que fueran madres cabezas de hogar, que tuvieran un mínimo de habitantes en la familia, y pues en el inventario de gases de efecto invernadero del municipio lo que se hizo fue establecer cuáles eran las emisiones producto de la quema de esta biomasa. Habíamos analizado la parte de las emisiones asociadas a la deforestación, las emisiones asociadas a FOLU, pero con el Ministerio y con la red de gobiernos locales y CLEI llegamos nos dimos cuenta que estábamos incurriendo en una doble contabilidad. Entonces, solamente las contabilizamos en la parte de energía, y lo que hicimos fue priorizar
a las personas de acuerdo a las características que les estoy nombrando. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta que puede fusionar con una que yo tengo. Es la pregunta de Paula Marcela Barrios Arias. A nivel de participación comunitaria, ¿cuáles fueron las estrategias implementadas para garantizar su participación? Y se conecta un poco con la pregunta que yo tengo, es frente a ese mapeo que identificaste de actividades que que la misma comunidad definió en temas de trabajar frente al cambio climático, como turismo sostenible, el tema de cultivos. O sea, ¿cómo fue ese ejercicio para lograr que la comunidad participara y se involucrara con esta iniciativa? Pues tuvimos diferentes mecanismos. Cuando estamos adelantando en la parte de la línea base del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial, hay una parte muy importante que de pronto se me olvidó nombrar, que es el mapeo de actores. Entonces, en el mapeo de actores lo que se hace es identificar cuáles son los líderes sociales, las empresas que tienen una relevancia directa en el desarrollo territorial del municipio, cuáles son los colegios, cuáles son los rectores, el párroco, la estación de policía, el centro de salud, cuáles son los centros poblados que tiene. Y una vez se hace esa identificación, pues tuvimos varias reuniones con la comunidad. Entonces se hicieron reuniones, una reunión por vereda en la que se hablaba con la comunidad, se le contaba qué era lo que se estaba haciendo, qué era el plan de cambio climático, cómo de alguna manera ellos nos contaban desde su experiencia, por ejemplo, que había aparecido cáncer de piel en las vacas, en los párpados de las vacas. Entonces eso tenía que ver con la pérdida o con la nubosidad y con la incidencia de la radiación solar directa, por lo cual se diseñó una medida de silvopastoril para que las reses no estuvieran sometidas a ese estrés de la radiación solar. Entonces, cada una de las medidas, o gran parte de las medidas, fueron elaboradas con la comunidad, entonces con el tema de heladas, con el tema de incendios forestales, con el tema, por ejemplo, que se estaban presentando a los 2000 metros, que ya se estaban aquejando los cultivos de papa, de haba, de maíz. Entonces, mucha de la información, o gran parte de la información, fue suministrada por la población. Entonces, es muy importante porque estos planes de cambio climático tienen los dos componentes. La parte científica, que es todo lo que arregla la tercera comunicación nacional, el IDEAM, el Ministerio de Medio Ambiente, todo lo que nos puede colaborar la red de gobiernos locales CICLE y el Pacto Global de los Alcaldes. Está toda la parte técnica, que es muy importante, pero también es indispensable la parte social, y nosotros lo desarrollamos, pues, cabe la aclaración, pues, que Topaga es un municipio muy pequeño que se prestaba para adelantarlo en el tiempo que se tenía proyectado. Pero la idea es que cuando se hagan estos planes de cambio climático, sea la comunidad quienes participen de manera activa, y tiene que hacerse indispensablemente a través de las juntas de acción comunal. Y bueno, una última pregunta para cerrar, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Nos tocó escoger llegaron muchas preguntas, entonces escogí la última, la de Juan Lamp, y es: Carlos, ¿qué herramientas se pueden adoptar para que estos programas se puedan desarrollar en el largo plazo y puedan trascender los periodos relativamente cortos de los gobiernos locales? ¿Cómo están pensando ustedes desde la perspectiva cómo mantener esta apuesta de cambio climático? Pues mire, realmente, y siendo sinceros, era algo que nos preocupaba, la coyuntura de cambio de gobierno. Es indispensable la voluntad política, y es indispensable que los alcaldes entiendan que ellos están ahí para hacer de sus territorios prósperos. O sea, no es que llegó un rey y llegó, no sé, con su cortezuela, no. Y me alegra mucho de Topaga que el alcalde que entró entiende el contexto social muy bien. Entonces, la voluntad política es indispensable, y la única forma de que estos planes trasciendan el periodo de gobierno es que la comunidad se empodere, y sea la comunidad la que le exija al alcalde y le exija al gobierno local, pues, que continúe con las medidas que han sido efectivas
no solo en la gestión del cambio climático, hay muchas medidas y muchas actividades que los gobiernos van dejando de lado por el sesgo político. Y tengo que decirlo, la alcaldía actual de Topaga, en un gesto altruista, decidió continuar con el programa del gobierno anterior y ha sido pues muy exitoso porque gracias a eso pues ya vemos que empezamos con pie derecho la iniciativa Let's Lab. Entonces, es indispensable la voluntad política. Sin voluntad política de los gobiernos locales no hay nada. Lo que yo te digo, tú técnicos los puedes conseguir si uno es un municipio que no tiene demasiados recursos o demasiada parte técnica. Hay redes, de hecho, por ejemplo, en la parte privada en Bogotá está la Corporación Ambiental Empresarial, que es líder a nivel nacional en el sector privado. Entonces lo que tienen que hacer es buscar quién nos puede ayudar. Uno no tiene todos los conocimientos, lo que tenemos que buscar es quién sabe y es importante buscar al que sabe. Entonces ahí es indispensable estas redes de participación de gobiernos locales, es indispensable buscar la forma de que estos proyectos pues sean atractivos también para los gobiernos de turno, que puedan ver un beneficio también en términos, por ejemplo, de financiamiento, en términos de que mejoren la cara de la ciudad o la cara del territorio. Entonces, trabajar en la gestión del cambio climático tiene demasiadas aristas y realmente, ¿cómo podemos hacer para que estos programas trasciendan? Pues la comunidad, empoderar a la comunidad, que sea ella la que le exija al gobierno de turno, pues, cómo deben trabajar. Y fundamental, pues, que estos planes de cambio climático tengan visión a largo plazo, ¿no? De pronto también fue algo que se me olvidó decir. El plan de cambio climático está en la página del ministerio, si lo quieren revisar. Este plan tiene visión a 2030. Entonces, a pesar de que no es gran plazo, no es tan solo una década, pues sí nos amplía un poquito la perspectiva que teníamos antes con los planes de gobierno, que eran solamente de 4 años. Entonces, nos permite visibilizar y soñar con un municipio a largo plazo y de alguna manera ver de dónde se consigue los recursos, no solamente económicos, sino de todo tipo para poder materializar esta visión del territorio. Carlos, muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Este caso de Ectópaga tiene que seguir siendo visible y tiene que seguirse contando porque creo que también es parte de ese respaldo que necesitamos darles a ustedes como una práctica que está aportando y generando oportunidades frente a lo que tenemos que trabajar en temas de cambio climático. Uno de los temas que hoy nos genera una alarma mucho más fuerte, sobre todo ahora en esta situación o en este reto que tenemos alrededor del COVID. Mil gracias, de verdad. Ángela. Global, sí, señor. Primero, también agradecerle en nombre a usted, a Carolina, a Paula y a Carlos por haber estado en esta sesión. Y aquí ya nos dijeron más de uno que debemos profundizar en estos temas, Carlos, que las preguntas que hizo Ángela provienen de todos estos chats que muestran el interés y nuevamente muchas felicitaciones porque un municipio de categoría 6 en Colombia le esté dando cartilla a muchos municipios grandes del país y de la región. Un gran abrazo y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias porque seguimos con el apoyo del entrenamiento y con el liderazgo de Ángela Gómez en comunicaciones de Pacto Global, avanzando en estos procesos. Muchísimas gracias también. Saludo final, si tienen de pronto alguna pregunta que quedó sin responder, ahí está el correo del municipio de cambio-climático@topaga-boyacá.gov.co. La idea es todas las comentarios, todas las inquietudes, sugerencias, porque como les decía, esto es un ejercicio que se tiene que elaborar o que tenemos que elaborar entre todos. Entonces todas las recomendaciones, todos los comentarios pues serán muy bien recibidos y nos tomaremos el tiempo de responder a cada uno. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Pacto Global, muchas gracias a Entrenamiento por la posibilidad de dar a conocer esta iniciativa y cada vez que lo soliciten estaremos presentes para socializar lo que estamos trabajando desde el territorio. Muchas gracias.
Yo les propongo, por todas estas preguntas que tuvimos, que son muy interesantes y que la gente quiere como seguir ahondando en esta experiencia, que traslademos esta conversación también a las redes sociales. No sé, Carlos, si también, además del correo que por favor te solicitamos lo vuelvas a repetir, nos puedes compartir redes sociales en las cuales pues podamos seguir interactuando y a través de allí seguir contestando estas preguntas que nos hicieron el día de hoy. Claro que sí, mira, el correo, repito, no sé si puedes poner la última hoja de la presentación que ahí está. El correo es cambioClimático@topaga-boyacá.gov.co. Las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Región Funcional Territorial de Cambio Climático, o Fundación Ecommunity, como Oficina de Cambio Climático de Topaga. Perfecto, perfecto, Carlos. Entonces, esa es como esta invitación final y esa que nos sumemos a la conversación en las redes sociales. Nos menciona Carlos, también a las redes sociales de Pacto Global Colombia, que nos encuentran como Pacto Colombia, para que sigamos conversando sobre este caso de éxito. También para que, por supuesto, nos sigan a nosotros en @enentrenamiento, porque sin duda serán muchos más los espacios y los webinars como estos que podamos seguir organizando en conjunto y que puedan también conocer esa propuesta de formación que desde Pacto Global, Red Colombia y en entrenamiento, pues tenemos disponible para todos ustedes. Un agradecimiento al doctor Mauricio López por su participación, nuevamente al doctor Carlos Cubides, a Ángela María por hacer posible estos espacios tan valiosos para que sigamos adquiriendo conocimiento, más en estos días que estamos en casa y los podemos aprovechar mucho más. Gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron y decirles que pueden acceder a las memorias de este webinar que les llegarán vía correo electrónico. Y van a quedar subidas en la biblioteca de Pacto Global de nuestra página. Perfecto, así que muchas gracias a todos. Tenemos motivos para irnos para las redes sociales y continuar esta conversación y para visitar la página de Pacto Global Red Colombia. Un saludo para todos y feliz tarde.